noche de luces cámaras y una España entera conteniendo la respiración. Jaime Morey está a punto de vivir el instante que debería coronarlo como una de las voces más elegantes de su generación. Pero mientras sonríe frente al público, algo oscuro se mueve detrás del telón. Un rumor, una traición silenciosa y una decisión tomada en despachos donde el artista nunca tuvo derecho a entrar. En cuestión de horas, el cantante que había conquistado a Europa pasaría de ser orgullo nacional a convertirse en un nombre incómodo, mencionado en susurros y analizado con sospecha. Lo que parecía un ascenso imparable se transformó de repente en la caída más inesperada. Durante décadas pocos se atrevieron a hablar de ello. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche que cambió para siempre el destino de Jaime Morey? ¿Por qué una carrera construida con disciplina, voz impecable y una elegancia intachable terminó envuelta en un silencio tan espeso que ni siquiera su éxito pudo romper? Y lo más inquietante, ¿quién decidió que su brillo debía apagarse justo cuando estaba alcanzando su punto más alto? La verdad no estuvo en las portadas, tampoco en las entrevistas controladas. Se escondió en pasillos cerrados en tensiones políticas y en un mundo televisivo donde un solo movimiento podía destruir una vida entera. Jaime Morey no cayó por azar. Su historia estuvo marcada por un conflicto que España tardó años en admitir. Un conflicto que reescribió su legado y dejó una herida abierta en su memoria pública. Hoy conocerás la verdad completa. Para entender la herida que marcó para siempre la vida de Jaime Morey, hay que regresar a una España muy diferente. Años de rigidez social, de sueños contenidos y de una industria musical que apenas empezaba a respirar entre restricciones culturales y una modernidad que llegaba a ritmo lento. Valencia, su tierra natal, era en aquellos tiempos una ciudad donde la música se escuchaba en plazas cafés y pequeñas emisoras locales que funcionaban como ventanas a un mundo exterior que muchos solo podían imaginar. En ese ambiente nació y creció Jaime Morey, un muchacho de voz templada y sensibilidad precoz que encontraba en cada melodía una forma de escapar de lo cotidiano. Su familia no pertenecía al mundo del espectáculo. Eran personas trabajadoras con los pies firmemente anclados en la realidad. Sin embargo, apoyaron desde temprano el talento evidente del joven Jaime. Se cuenta que de niño imitaba en casa a los grandes cantantes italianos que sonaban en la radio y que su timbre suave y disciplinado sorprendía incluso a quienes no entendían de música. Ese pequeño detalle, casi anecdótico, sería una señal temprana del camino que estaba por recorrer. La España de su infancia vivía una transformación silenciosa. Aunque la modernización tardaba en llegar, las nuevas generaciones comenzaban a reclamar espacios donde expresarse sin miedo. En ese clima de cambio, Jaime encontró un refugio en el canto. Se inscribió en concursos locales, ganó varios certámenes juveniles y llamó la atención de músicos y productores que veían en él algo diferente. No era solo la voz, era la presencia, el porte, una mezcla de serenidad y carisma que lo hacía destacar incluso en escenarios modestos. Un episodio marcaría su rumbo de forma inesperada. Durante una actuación escolar, uno de los jueces del evento vinculado a un programa de radio regional quedó tan impresionado por su interpretación que decidió invitarlo a una emisión en directo. Para Jaime, aquello era un salto enorme. Frente al micrófono por primera vez, sintió el peso de la responsabilidad artística y la emoción pura de ser escuchado por cientos de personas desconocidas. Esa noche, regresó a casa con una certeza inquebrantable: quería dedicar su vida a la música. El barrio donde creció también tuvo un papel esencial en su formación. Valencia era un lugar de contrastes con tradiciones profundas, conviviendo con jóvenes que deseaban romper moldes. Jaime, sin saberlo, absorbió esa dualidad. Por un lado, respetaba la elegancia clásica de los grandes intérpretes que admiraba. Por otro, empezaba a descubrir una España que se abría poco a poco a nuevas influencias. Esa tensión cultural moldearía su estilo, que más tarde se convertiría en su sello personal.
A mediados de su adolescencia, un profesor de canto le recomendó trasladarse a Madrid si realmente quería llegar lejos. Era una decisión difícil. La capital representaba oportunidades, pero también riesgos y una competitividad feroz. Con el apoyo de su familia, Jaime tomó el tren hacia un futuro incierto, llevando consigo una maleta modesta y una determinación que pocos jóvenes de su edad poseían. Madrid lo recibiría con desafíos, pero también con el escenario que transformaría su destino. En la ciudad comenzó actuando en salas pequeñas y programas de variedades. Allí comprendió que la industria musical no siempre era justa, que el talento no bastaba y que la visibilidad era una moneda que muchos pagaban con sacrificios y silencios. Sin embargo, su disciplina y su estilo impecable empezaron a abrirle puertas. Los productores lo valoraban por su profesionalidad y su capacidad de dar forma a cualquier canción sin perder su identidad. Ese equilibrio entre la técnica y la emoción sería la clave de su consolidación artística. Poco antes de su salto a la fama, un incidente aparentemente menor reforzó la idea de que su carrera estaba destinada a algo grande. Durante una actuación televisada, un fallo técnico cortó el sonido por unos segundos. En lugar de desconcertarse, Jaime continuó interpretando la canción con una naturalidad que impresionó al público y al equipo. La anécdota circuló en los pasillos de la cadena y muchos afirmaron que aquel muchacho joven tenía la madurez de un artista veterano. Fue entonces cuando los directores comenzaron a considerarlo para proyectos más ambiciosos. España estaba cambiando y él cambiaba con ella. La combinación de talento-elegancia y una intuición casi instintiva para adaptarse al público lo convertían en una promesa real. Su ascenso era inevitable y las puertas que antes parecían lejanas finalmente empezaban a abrirse. Lo que aún nadie imaginaba era que ese ascenso tan deseado y tan celebrado terminaría exponiéndolo a una tormenta que marcaría su nombre para siempre. El salto definitivo de Jaime Morey no ocurrió de la noche a la mañana, aunque así lo recordaría el público años después. Lo que comenzó como actuaciones en salas pequeñas de Madrid, pronto despertó el interés de productores que buscaban nuevos rostros para una televisión en transformación. En un país donde la música italiana, los crooners románticos y los festivales internacionales se convertían en ventanas hacia un mundo más moderno, la figura de Jaime encajaba con una precisión extraordinaria. Tenía la elegancia clásica, pero también una frescura que conectaba con una generación que buscaba algo más que tradición. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue seleccionado para participar en un programa musical de gran audiencia. Aquel día, frente a cámaras y a un público que no lo conocía, interpretó una balada con tal control, sensibilidad y precisión que el director del programa pidió repetir su actuación para una emisión especial. Fue allí donde España descubrió una voz serena que transmitía calma, madurez y emoción en partes iguales. En cuestión de semanas, su nombre empezó a sonar en revistas juveniles, emisoras de radio y tertulias de la época. El éxito se aceleró cuando comenzó a presentarse en festivales nacionales, un terreno competitivo donde se medían las voces más prometedoras del país. Jaime destacaba por algo más que su técnica impecable. Destacaba por su humanidad. Su estilo único, alejado de excesos, transmitía la sensación de que cada nota iba dirigida a una sola persona, creando una conexión íntima con el público. Esa cualidad lo convirtió en uno de los artistas más valorados por los organizadores, que veían en él la combinación perfecta entre profesionalismo y magnetismo. Su participación en competiciones internacionales fue el impulso definitivo. Representar a España en un escenario europeo significaba enfrentarse a artistas de enorme talento, pero también era la oportunidad de consolidarse como figura nacional. Jaime afrontó ese desafío con serenidad. Sabía que no solo llevaba su voz, sino también la imagen de un país que intentaba reencontrarse con su identidad cultural. Su interpretación fue elegante, sólida, impecable. Una actuación que, según la crítica, situó a España en un nivel de respeto que no siempre se concedía. El apoyo del público fue inmediato.
Sus discos comenzaron a venderse a gran escala, sus apariciones televisivas se multiplicaron y su figura se convirtió en símbolo de una nueva etapa artística para la música española. Muchas familias encendían la televisión exclusivamente para verlo cantar, seducidos por su estilo sobrio y su capacidad de emocionar sin necesidad de artificio. Jaime representaba la clase, la disciplina y la sensibilidad que el país quería proyectar. Pero mientras la fama lo envolvía, algo más profundo ocurría detrás de las cámaras. Su ascenso coincidió con una etapa de tensiones internas en la industria, donde decisiones creativas y presiones políticas se entrelazaban. Jaime, que siempre había defendido un camino coherente con su visión musical, comenzó a ser visto por algunos sectores como una figura demasiado independiente. Cuanto más éxito tenía, más expectativas recaían sobre él, y cuanto más visible se volvía, más afiladas eran las miradas que seguían cada paso suyo. A pesar de ello, continuó construyendo una carrera sólida. Sus giras se llenaban, sus actuaciones se convertían en eventos esperados y su nombre empezaba a mencionarse junto a los grandes intérpretes del país. Parecía que nada podía interrumpir aquel ascenso brillante. Había conquistado al público, a la crítica y a la industria. Había demostrado una y otra vez que su talento no era producto de la casualidad. Sin embargo, esa misma visibilidad que lo elevó se convertiría pronto en el detonante de uno de los momentos más difíciles de su vida. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El momento que cambiaría para siempre la vida de Jaime Morey no llegó con un fracaso artístico ni con un problema personal. Llegó en el instante exacto en que su carrera alcanzaba su mayor visibilidad, cuando parecía destinado a convertirse en un embajador cultural permanente de España. Todo comenzó alrededor de su participación en Eurovisión, un escenario donde la música y la política, aunque muchos lo negaran, siempre habían convivido en silencio. Para Jaime, aquel festival representaba la oportunidad de consolidar su prestigio internacional, pero para otros era un campo de batalla donde se libraban intereses que él desconocía por completo. En los días previos al certamen, Mori se vio envuelto en una presión constante. Ensayos interminables, entrevistas controladas y reuniones donde se le repetía qué debía decir y cómo debía comportarse. Aunque siempre fue disciplinado, comenzó a notar tensiones extrañas en el equipo que lo acompañaba. Algunas decisiones parecían cambiantes, casi improvisadas, como si alguien moviera hilos que no tenían relación directa con él. Lo que debía ser un ambiente de celebración se transformó en un escenario cargado de tensiones silenciosas. La noche de su actuación, Jaime ofreció una interpretación impecable. Su voz se mantuvo firme, su presencia fue elegante y su número reflejó la profesionalidad que lo caracterizaba. El público respondió con entusiasmo y muchos críticos lo calificaron como uno de los candidatos más sólidos de España en años. Sin embargo, tras bastidores, algo no encajaba. La puntuación final no reflejó ni el nivel de su actuación ni el respaldo del público. De repente comenzaron a circular rumores de acuerdos soterrados, votos estratégicos y decisiones tomadas para favorecer o perjudicar a determinados países. Jaime, sorprendido por el resultado, no imaginó que esa noche sería el inicio de su tormenta. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Algunos sectores de la prensa empezaron a insinuar que la actuación de Mori no había cumplido con ciertas expectativas internas. Otros sugerían que su estilo era demasiado clásico para la imagen que algunos querían proyectar del país en el exterior. Incluso se especuló que había tensiones entre su equipo y ciertos responsables de la organización del festival. Aunque nada de esto estaba probado, los rumores crecían como una sombra que se extendía sin control. La crisis estalló cuando de un día para otro su presencia en los medios comenzó a reducirse drásticamente. Programas que antes lo buscaban para entrevistas ya no respondían. Productores que habían mostrado interés por su talento posponían proyectos sin explicación. Era como si una decisión silenciosa tomada en un lugar inaccesible hubiera determinado que su imagen ya no debía ocupar un lugar prioritario.
Jaime Morey no era un hombre conflictivo, no generaba escándalos personales ni polémicas mediáticas. Pero precisamente por eso su caída repentina resultó aún más sorprendente para el público. Se habló incluso de un veto no declarado, una especie de congelación profesional que nunca fue reconocida oficialmente, pero que se manifestaba en la ausencia de oportunidades. ¿Qué había hecho Jaime para merecer aquello? ¿Qué fuerzas actuaron para transformar un éxito internacional en un silencio que nadie se atrevía a explicar? La falta de respuestas aumentó la sensación de injusticia y el propio artista comenzó a sentirse atrapado en una espiral que no controlaba. Internamente, Jaime sufrió el golpe con profunda tristeza. No entendía por qué después de años de dedicación, disciplina y respeto por su profesión, su carrera se veía empañada por decisiones ajenas a su talento. Su familia y allegados recordaban su desconcierto, la sensación de haberse convertido en víctima de algo que nunca buscó. Sus seguidores fieles durante años también percibieron que algo extraño ocurría. Preguntaban, escribían cartas, exigían explicaciones que la industria nunca ofreció. Con el tiempo comenzaron a surgir teorías. Algunas apuntaban a tensiones dentro del propio entorno musical español. Otras sugerían que ciertos sectores querían reorganizar la imagen internacional del país y que artistas como Mori, clásicos y formales, no encajaban con la nueva estrategia. También se habló de decisiones políticas solapadas discretamente bajo el discurso del progreso cultural. Nada de esto fue confirmado, pero la ausencia de claridad permitió que estas versiones cobraran fuerza. Lo que sí era evidente es que su carrera, una de las más prometedoras de su generación, quedó atrapada en una nube de sospechas y silencios. Jaime Morey, que había trabajado con una profesionalidad ejemplar, se encontró de pronto enfrentado a una realidad dura. El escenario que lo había elevado podía con la misma rapidez apartarlo sin explicación. Ese contraste entre su ascenso impecable y su repentina marginación marcó un antes y un después en su vida. La herida que dejó aquel episodio tardó años en cicatrizar. Para él nada volvía a sentirse igual. Y aunque nunca buscó convertirse en símbolo de controversia, lo cierto es que su historia quedó grabada en la memoria de España como una de las caídas más inexplicables y dolorosas de la música nacional. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Después del impacto de aquel episodio, la vida de Jaime Morey entró en una fase marcada por el desconcierto y la tristeza silenciosa. La industria que lo había celebrado durante años parecía ahora darle la espalda sin explicaciones. Los programas donde era figura habitual ya no lo llamaban. Los festivales que antes lo buscaban con urgencia empezaron a renovarse con rostros más jóvenes. De un día para otro, su nombre pasó de ser una referencia constante a convertirse en un recuerdo reciente. Aún así, la herida más profunda no fue la falta de contratos, sino la sensación de haber sido desplazado por fuerzas invisibles que él nunca buscó desafiar. Durante meses, Jaime vivió una lucha interna que pocos conocieron. Seguía cantando, seguía ensayando, pero ya no lo hacía con la misma ilusión. ¿Cómo recuperar el brillo cuando alguien había decidido apagarlo sin motivo? Sus allegados hablaban de un hombre disciplinado que intentaba mantenerse ocupado, aunque por dentro se debatía entre el deseo de continuar y la decepción que lo invadía cada vez que un proyecto se caía sin explicación. Sin embargo, la esencia de Jaime Morey siempre fue la perseverancia. No era un artista que se dejara vencer con facilidad. Tras un periodo de silencio, comprendió que debía reinventarse si quería recuperar su lugar. En lugar de esperar a que la industria volviera a abrirle las puertas, decidió centrarse en espacios donde aún era recibido con cariño. Volvió a los escenarios más íntimos, a teatros donde el público asistía, no por moda, sino por admiración genuina. Allí descubrió que su conexión con la gente seguía intacta, que su voz conservaba la misma elegancia que lo había hecho grande. Ese regreso más humilde no buscaba fama inmediata, buscaba sanar. Y lo logró. Con cada concierto, Jaime recuperaba la fuerza emocional que había perdido.
Aprendió a disfrutar de su profesión sin la presión de las cámaras, lejos de los focos que tanto daño le habían causado. La reinvención no llegó en forma de un gran éxito televisivo, sino como un reencuentro íntimo con su propia identidad artística. A mediados de los años siguientes, comenzó a recibir invitaciones para programas nostálgicos, donde se celebraba la trayectoria de artistas que habían marcado una época. En estos espacios, Jaime reapareció con serenidad y dignidad. No hablaba del pasado con rencor, sino con gratitud por lo vivido y con la madurez de quien comprendía que todo éxito tiene un coste. Su presencia en estas emisiones se convirtió en un símbolo de resiliencia, recordando al público que su talento seguía intacto. Aunque nunca volvió a ocupar el lugar central que merecía Jaime, logró algo aún más importante. Recuperó su voz interior, su equilibrio emocional y su relación con la música. Él mismo reconocía que la herida del pasado nunca desapareció del todo, pero aprendió a convivir con ella, transformándola en un recordatorio de fortaleza. Su reinvención no fue un renacer espectacular, sino un regreso honesto a lo esencial. Y a veces, en un mundo que idolatra los grandes triunfos, esa sinceridad es la forma más pura de victoria. La figura de Jaime Morey ocupa un lugar singular en la memoria musical de España. No fue un artista de escándalos mediáticos ni de titulares incendiarios. Fue ante todo un intérprete elegante, disciplinado y profundamente respetuoso con su oficio. En una época marcada por cambios sociales acelerados, por una industria que evolucionaba entre tensiones y nuevas exigencias, Morey representó una forma de entender la música basada en la emoción pura y la honestidad artística. Con el paso de los años, su legado comenzó a ser valorado no por lo que perdió, sino por lo que aportó de forma silenciosa pero imprescindible. Para muchos artistas posteriores, Jaime se convirtió en un referente de profesionalidad. Cantantes jóvenes que crecieron viéndolo en televisión recuerdan su capacidad para transmitir serenidad en cada interpretación. No necesitaba artificios ni estridencias. Su voz perfectamente controlada era suficiente para llenar un escenario. Ese estilo depurado influyó en toda una generación de intérpretes que aspiraban a esa misma pureza expresiva. Incluso hoy, cantantes formados en academias y programas televisivos mencionan su nombre como símbolo de técnica impecable y sensibilidad artística. La industria también reconoce en él un pilar importante de la representación musical española en Europa. Su participación en festivales internacionales, especialmente en Eurovisión, contribuyó a posicionar una imagen más sofisticada del país en el exterior. Aunque la controversia posterior ensombreció su trayectoria, nadie duda de que su actuación fue uno de los momentos más elegantes de España en el certamen. Su presencia ayudó a abrir puertas para artistas futuros que encontraron un terreno ya trabajado gracias a figuras como él. El público, por su parte, conserva un recuerdo íntimo de Jaime Morey. Muchas familias de la época lo asociaban a momentos de tranquilidad, a noches de televisión, en las que la música servía de compañía. Para quienes vivieron ese periodo, su voz se convirtió en banda sonora de una España que intentaba modernizarse sin perder sus valores tradicionales. Canciones interpretadas por él siguen apareciendo en programas nostálgicos, recordatorios televisivos y recopilatorios que buscan capturar la esencia de los años dorados de la canción melódica. Un aspecto particularmente valioso de su legado es su integridad. A diferencia de muchos artistas que se dejaron llevar por la vorágine del espectáculo, Jaime mantuvo siempre un comportamiento impecable. Nunca faltó al respeto, nunca se vio envuelto en comportamientos destructivos, nunca traicionó su estilo para seguir modas pasajeras. Esa coherencia que quizás le restó oportunidades en ciertos momentos, hoy se percibe como una virtud extraordinaria. Es lo que convierte su historia en algo más profundo que una carrera artística. La convierte en un testimonio humano. Su caída injusta y dolorosa también forma parte de su legado. No como una mancha, sino como una advertencia sobre los mecanismos oscuros que pueden existir en cualquier industria cultural. La historia de Jaime Morey
es recordada por muchos como un ejemplo de cómo las decisiones tomadas en despachos cerrados pueden destruir carreras brillantes sin explicación. Pero al mismo tiempo es recordada como una demostración de dignidad. Jaime no se rindió, no buscó polémica, ni cayó en resentimientos públicos. Eligió seguir siendo artista, incluso cuando los focos ya no lo alumbraban. Con los años, sus apariciones en programas de homenaje se convirtieron en pequeños eventos de emoción colectiva. El público ya adulto y consciente de la injusticia de su pasado lo recibió con cariño renovado. Muchos afirmaban que ver a Jaime en pantalla era como reencontrarse con una parte de su propia juventud. Ese vínculo emocional es uno de los mayores logros que puede tener un artista, porque demuestra que su impacto no se mide en rankings ni en contratos, sino en la huella que deja en la vida de la gente. Hoy, cuando se revisa la historia de la música melódica española, el nombre de Jaime Morey aparece como símbolo de elegancia, profesionalidad y resistencia. Su voz, su porte y su forma de entender la canción siguen siendo estudiados por aficionados y expertos. Su carrera recuerda que el éxito puede ser frágil, pero la honestidad artística permanece. Y es precisamente por esa honestidad que Jaime Morey no es visto como una estrella fugaz. Es visto como un mito sereno, un artista que a pesar de las sombras que intentaron borrarlo, logró mantenerse vivo en la memoria de España. La vida de Jaime Morey no fue un camino de escándalos buscados ni de triunfos fáciles. Fue la historia de un artista que creyó en la elegancia, en la disciplina y en la emoción sincera. Un hombre que entregó su voz a un país que lo admiró, que lo elevó y que por razones nunca del todo explicadas, también lo dejó caer. Pero el tiempo, ese juez silencioso que todo lo ordena, terminó devolviéndole el lugar que merecía. Porque la verdad, incluso cuando tarda décadas en emerger, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que su legado no reside en una victoria internacional ni en un ranking televisivo. Reside en la serenidad de su presencia, en la honestidad de su voz y en la capacidad de emocionar sin artificios. Jaime Morey no buscó ser un mito, pero en su dignidad, en su resistencia y en su forma de volver a levantarse, terminó convirtiéndose en uno. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video recomendado en el primer comentario.